nuestro nuevo lema de serie que va enfocada al lema de este año. Y para eso voy a invitarle desde ya que empiece a leer, ahora sí, hermano, hoy sí nos tronó, aleluya, 6 capítulos de Efesios, rapidito, no sé si los leyó varias veces, pero era como para leerlo varias veces. Pero hoy vamos a empezar a leer el primer libro de Samuel y después vaya preparando el segundo libro de Samuel. Hoy son muchos capítulos, así que yo le animo que se prepare, se mentalice a que ya necesita empezar para que vaya siguiendo el hilo de los estudios y le sea más fácil comprender lo que estamos hablando. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10. ¿Por qué me voy a ir hasta el capítulo 3? Porque vamos a introducirnos primero. Vamos a hacer una introducción, ese es el tema de hoy, la introducción al libro de Samuel. Como usted sabe, también el estudio está en la aplicación de Church Center. Si usted quiere seguir el estudio ahí, lo puede ver, puede seguir los textos, puede seguir los comentarios. Y si usted quiere, agréguele ahí algún comentario de lo que estamos hablando. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén? Eso es uno de los textos conocidísimos de la vida de Samuel. Pero el libro de Samuel nos introduce a una cantidad de eventos históricos maravillosos, hermano, maravillosos, porque no solamente habla de la vida de Samuel, ahí aparece la vida del rey Saúl, aparece la vida del rey David y eventos maravillosos que dejan un estudio mucho especial para nuestra vida. El libro de Samuel documenta el final trágico de la teocracia. Ojo con lo que estoy diciendo. Marca trágicamente el final de la teocracia. ¿Qué es teocracia? El gobierno de Dios. Eso es teocracia. No, en el reino de Dios no hay democracia. Aleluya. Le cuento, no hay democracia. El reino de Dios es teocrático. El que reina es Dios. Punto. Pero ¿por qué el final de la teocracia? Por un tiempo, el pueblo de Dios pidió rey. Quisieron ver un rey visible como los otros reinos que estaban alrededor de él, de Israel. Y entonces empezaron a reclamar: nosotros queremos rey también. ¿Por qué solo los de afuera tienen rey? Nosotros queremos rey. Y desecharon la teocracia de Dios por un reinado de un hombre. Eso lo vamos a ir viendo en el camino. Pero también Israel vivió en este tiempo momentos muy oscuros que están allí registrados y que vamos a darles un vistazo con la ayuda del Señor. Vamos a primer libro de Samuel, en el capítulo 3, el verso 1. Lo primero que vamos a ver es un poquito, no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver un poquito de la condición espiritual que había en el primer libro de Samuel. En el tiempo de Samuel, cómo era el ambiente espiritual. Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Lo tiene? El verso 1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Oiga esto: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había
visión con frecuencia. Mire lo aterrador de ese ambiente. Era un ambiente difícil y duro, porque aunque el pueblo de Dios existía, la palabra de Dios era escasa. Eso quiere decir que los profetas no estaban trayendo palabra de Dios al pueblo de Israel. No había escasez de palabra de Dios y de profecía. No solo eso, el sacerdocio que los guiaba en ese tiempo era un sacerdocio decadente, porque Elí había perdido la brújula de lo que era el ministerio. Había perdido la brújula, había perdido la dirección. Elí no estaba haciendo correctamente sus funciones. Había deteriorado su imagen delante del pueblo a raíz de la actitud de sus hijos. Ofni y Fines hacían lo que querían en el templo. Era desastroso ver que los hijos de Elí, los hijos del ministro, estaban haciendo pedazos al pueblo del Señor. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La Biblia dice que los hijos de Elí, hermano, les quitaban las ofrendas a los peregrinos que venían. Les quitaban las ofrendas, se las robaban. Y no solo eso, hacían cosas terribles en el templo. Entonces había una decadencia espiritual ahí. Habían perdido el temor a Dios. Pues mire, hermano, si es que es razonable, cuando una persona empieza a pecar y a pecar y a pecar, es porque perdió el temor a Dios. ¿No le parece? Perdió el temor a Dios, ya no le importa nada. Entonces empieza a hundirse espiritualmente, empieza a desenfrenarse, porque perdió el temor a Dios. ¿Se acuerda que la Biblia dice en Proverbios, el principio de la sabiduría es el qué, dice, hermano? El temor a Dios. Una persona sabia tiene temor a Dios. No es un temor de miedo, es un temor reverente, es un temor de respeto, es un temor de saber quién es Dios, y por eso se le honra, se le ama y se le glorifica. No por miedo, no porque Dios sea un viejito chele, aleluya. Si sabe que es chele, ¿va, hermano? Blanco, pues. No es un viejito blanco sentado en su trono con un gran palo, esperando que usted y yo pequemos para darnos un garrotazo. No, ese no es Dios. Ese es el Dios que a veces nos hicieron creer que es, para sujetarnos un poquito. Pero la Biblia dice que la carne no se sujeta a esas cosas, ni a las leyes del hombre. No se puede sujetar. No puede sujetarse, ni tampoco quiere, dice la Biblia. Entonces, no, el temor reverente es un temor de amor, un temor de respeto. Pero la corrupción y los sacrificios profanos habían creado un ambiente muy, muy contaminado en el tiempo. Ojo con lo que voy a decir, mire, esto es importante, no está dentro del tema, pero siento del Señor decírselo. Samuel creció en ese ambiente contaminado. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted lo puede ver en la Biblia. La Biblia dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor. Samuel creció en un ambiente contaminado, hecho pedazos, sin palabra profética, sin visión, sin buena enseñanza, pero Samuel no se contaminó. Eso es importante. Es importante porque muchas veces nosotros le damos razón al ambiente y uno dice, pero ¿y cómo va a ser uno diferente, hermano? Si mire cómo está el mundo. Mire cómo está el mundo hecho pedazos, y ahí va la gente, ahí va Vicente donde va toda la gente. Ese es un dicho de por El Salvador también. Entonces la gente a veces le da razón de un mal comportamiento
o de una vana manera de vivir porque el ambiente lo contamina. Pero este es un buen ejemplo. Samuel no se contaminó, a pesar de que todo lo que tenía alrededor estaba contaminado. La Biblia dice de Samuel: y Samuel ministraba delante de la presencia de Dios. Dele un aplauso al Señor si se anima. Bye. Sigamos un poquito más. Filipenses capítulo 2 verso 13. Por supuesto, la historia de Ana es una historia maravillosa. Usted recuerda la historia, voy a saltarla porque no tenemos mucho tiempo. Pero Ana era una mujer estéril, una mujer que de oración, un poquito amargadita en su momento. Aleluya. Diría no poquito, bastante, bastante amargada, hermano. La Biblia dice que iba al templo y lloraba de amargura, porque la penina, usted se acuerda de la penina, la penina la hacía pedazos, porque Ana era estéril y la penina parecía cuyo, hermano. ¿Sí sabe qué es cuyo, va? Como conejitos. Ese tenía de 2, de 3, de 4. No dice la Biblia exactamente que tenía, cuántos hijos tenía, pero Elcana da una luz. Porque cuando Ana le reclamó a Elcana y le dijo: dame un hijo, que no ves que esa mujer me está haciendo pedazos. Entonces Elcana le dijo: ¿acaso soy yo Dios? No soy yo, oiga, le dijo, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Así fue la expresión, ¿verdad? Mire, algo orgullosito Elcana: yo soy mejor. Yo le aseguro que le dice usted a una mamá de eso y lo manda a la China. No va a dar por hecho de que es mejor. Entonces, no, mis hijos primero, ya ese es otro lío, no me voy a meter ahí. Pero por alguna razón Elcana dijo: ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, a mí me suena, no lo puedo confirmar, no lo puedo sentar como que así es, pero a mí me suena que Penina andaba ya por el 10º hijo, y por eso usó ese número. A mí me suena. Pero entonces Ana da a luz un hijo, ¿se acuerda usted? Da a luz un hijo llamado Samuel. Pero Samuel no es un niño nacido así a la deriva. No. Samuel es un niño, primero un niño, hermano, un niño prometido de Dios a Ana. Pero también es un niño que iba a venir a transformar todo lo que estaba sucediendo en Israel para darle otro rumbo al pueblo de Dios. Si Samuel fue un hombre sin visión, Samuel no lo fue. Samuel fue un hombre con visión. Si Elí perdió la palabra profética, Samuel no lo fue. La Biblia dice de Samuel: y Samuel no dejó caer ni una sola de las palabras de Jehová. Eso quiere decir que como que era abundante la palabra de Dios en la vida de Samuel. Cambió todo el sistema contaminado y corrupto lo afectó el Señor a través de la vida de Samuel. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Samuel fue un hombre que estuvo dispuesto a ser usado por el Dios de los cielos. Y esto nos da una verdad tremenda. Fíjese, hermano, que Dios prepara a sus siervos antes de usarlos públicamente. Los prepara aún en medio de la adversidad, en medio de la contaminación, en medio de todo lo que es contrario. Dios prepara a sus siervos en medio de todo ese ambiente. Por eso usted ve la vida de David. La vida de David, hermano, no vaya a creer que
solo le echaron aceitillo a David cuando lo ungió Samuel. De hecho, Samuel, lo vamos a ver en el camino, Samuel unge a David y no vaya a creer que el día siguiente ya estaba con corona y en el palacio. No, usted. Pasaron años y en esos años fue menospreciado. En esos años fue perseguido. En esos años casi lo matan, hermano, con lanza, Saúl. O sea, en la adversidad, ojo con lo que digo, hermano, en la adversidad se forman los verdaderos siervos de Dios. Ahí se forman. Los siervos de Dios no se forman, hermano, en la playa. Aleluya. Aunque qué rico es ir a la playa, hermano. Sí, pero no se forman ahí. No se forman ahí. Los forman antes. Antes de ponerlo a la luz, los forma Dios de una y de otra manera. Sigamos un poquito más. La dedicación, hermano, la dedicación de Samuel en un tiempo temprano de su vida revela la soberanía y el poder de Dios. Oiga esto. Por eso es que Dios pelea a veces tanto a tus hijos. Por eso es que, hermano, Dios los pelea para atraerlos a Él. Pero también el diablo también los pelea para deshacerlos en el camino, para destruirlos en el camino. Porque sabe el diablo, hermano, que hay muchos de nuestros hijos a los cuales Dios quiere usar y puede usar, pero se atraviesa el diablo para quererlos destruir. ¿Me estoy dando a entender, hermano? El diablo se atraviesa para quererlos destruir. Pero bendito es el Señor, hermano. Por eso cuán importante es, mire lo que voy a decir. Cuán importante es que usted y yo como padre metamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la exposición de la presencia de Dios. Porque ahí es donde Dios los llama. Allí es donde Dios los forma. Allí es donde Dios los cambia. Allí. No los cambia en otro lado. No los llama en otro lado. No, los llama en la presencia de Dios. Por eso nuestro interés, hermanos padres, anote a su niño, por favor, traiga a su niño para darle su clase. Hermanos padres, por favor, traiga a su joven, métalo ahí en medio de todo. Ay, no, pero es que mire que hay que. Y le fue mejor viendo videos en lugar de traerlo. Le fue mejor viendo películas en la casa. Le fue mejor que. Es que usted tiene la culpa. ¿Le fue mejor andar en el parque? ¿Le fue mejor? No, hermano. Si hay algo que yo puedo dar testimonio, yo puedo dar testimonio a estas alturas de mi vida, que son pocos años, poquitos, pero puedo dar testimonio que sí, mis hijos siempre regresaban cansados conmigo a la casa después del servicio, siempre. Pero nunca les afectó su vida escolar, nunca les afectó su vida moral, nunca les afectó, hermano, su desarrollo en la vida, jamás les afectó. Siempre fueron buenos estudiantes, tal vez no Albert Einstein, va, pero salían bien. Salían bien. Cansados, como no, costaba levantarlos en la mañana porque habíamos salido noche. Y usted ve, pues me toca el hermano diácono, el supervisor, bendito supervisor, hermano, que se quede esperándome. Soy el último que salgo de aquí, todos los servicios. Soy el último que salgo. Y a la puerta está el diácono esperándome que yo salga.
Bendito supervisor, hermano. Que el Señor lo bendiga, va. Y le ha de dar pesar dejarme, porque a saber si me roban. Aleluya. A saber qué ha de pensar, pero se queda así. Yo le veo la carita, no de tristeza, de alegría, de que me está esperando. Siempre soy el último, siempre. Y a mis hijos les tocaba así también. Pero el día siguiente había que llevarlos a la escuela. Pero nosotros ponemos a veces de excusa, es que la escuela, hermano, la escuela, para que no salgan mal. No salen mal. No salen mal si usted hace bien su trabajo como papá. No van a salir mal. Yo se lo puedo asegurar. Porque Dios hace sabio al sencillo. Dios les ayuda para que salgan mejor que otros. Porque son hijos de Dios. Y ve el esfuerzo que también ellos están haciendo. Medio dormidos en el culto, chiquitos, pero no se quedan. En casa no se quedan. Punto. He dicho. Dale un aplauso al Señor si se anima. Allá usted pues, vaya, allá usted. Vaya. Entonces, veamos un punto aquí más. Primer libro de Samuel 2, 27 al 29. Veamos la sentencia de Elí, porque el ambiente que Elí había provocado, hermano, mereció, ojo con esto, mereció una sentencia de parte de Dios. Dice primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 27 al 29. Oiga este versículo. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dejémoslo hasta ahí. La razón por la que el Señor trajo una sentencia fue porque, hermano, Elí dejó pasar el pecado de sus hijos. Lo dejó pasar. Honró más, esa es la expresión que usa ahí, honró más a sus hijos que a Dios. Eso es bien delicado, porque eso nos enseña una cosa tremenda, hermano. Mire, es normal que uno defienda a su hijo a capa y espada. Es normal. Eso es un padre y una madre. Lo defienden. Pero cuando yo digo defiende a su hijo a capa y espada, no estoy hablando de ocultarle el pecado. No estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de no estorbarle el pecado a nuestros hijos. Nosotros somos, hermano, como padres tenemos una terrible tarea de por lo menos estorbarles ese pecado. Que el Señor se va a encargar de hacer más, pero usted y yo debemos aprender a reprenderlos si es necesario, a llamarles la atención si es necesario, a pararlos si es necesario, para que no sigan pecando, porque al final nos lo pueden cobrar a nosotros también. Y eso fue lo que pasó con Elí. Elí no hizo nada. Y fíjese que cuando leí este pasaje me llamó mucho la atención,
Porque dice la Biblia, y vino un varón de Dios. ¿Quién es ese varón de Dios? No sale en la Biblia. No dice el nombre. Pero vino a tiempo. Porque ese pasaje que le estoy leyendo es antes de que viniera el juicio. O sea que lo previnieron antes. En el 2, en el capítulo 2. Ya en el capítulo 3 aparece el juicio. Entonces vino un varón de Dios que la Biblia no registra el nombre, pero que trajo un mensaje fuerte. Quizás conocido de él, no lo sé. Para que se haya animado a decírselo, era porque, número uno, porque Dios lo mandó. Y número dos, porque a saber si si le tenía confianza. Y le trajo el mensaje de ese pecado. Y como que le daba a Dios ahí un espacio todavía para el arrepentimiento. Pero ya en el capítulo 3, si usted va conmigo, en el capítulo 3, ahora le dan la sentencia y se la dan a Samuel. Mire hermano, qué terrible que el primer mensaje que oyó Samuel de Dios fue un juicio. Eso fue lo primero que oyó de parte del Señor. Primer libro de Samuel 3, 11 al 13, por favor. Mire lo que dice ahí. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Verso siguiente. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Verso 3. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, ojo con esto, y él no los ha estorbado. ¿Oyó eso? En el capítulo 2 habla de que honró más a sus hijos que a Dios. En el capítulo 3 habla del juicio, de la sentencia contra Elí, y le dice, por lo que él sabe muy bien. Mira hermano, es que Dios no castiga por lo que uno no sabe. Conmigo así. Si uno sabe lo que ha hecho, quizás la gente no se dio cuenta, pero uno sabe lo que ha hecho. Y entonces el juicio de Dios puede venir a nuestra vida. En el caso de Elí fue un juicio terrible, porque no solamente fue un juicio contra él, sino que fue un juicio contra sus hijos y contra toda su descendencia. Porque todos los que nacían de la casa de Elí morían a temprana edad. Ese fue el juicio. Usted lo puede leer en la Biblia. Nunca más volvió a haber sacerdote de parte de Dios de la casa de Elí. Nunca más. Nunca más llegó a la... ¿Y sabe por qué los cortaban antes? Los cortaban antes de que llegaran a la edad productiva del sacerdocio. Los cortaban antes. Porque solo de 30 años para arriba podían ser sacerdotes según las escrituras. Pero entonces los cortaban antes para que no se metieran al sacerdocio. Pero mire, hermano, fue un juicio irrevocable. La responsabilidad fue consciente de Elí, y la razón, esto es tremendo, hermano, la falta de corrección a los hijos. Si es que mire hermano, cuando yo oro por los bebitos, aquí qué chulo orar por los bebitos, hermano.
Yo veo a los bebitos y digo, ay Señor, que el Señor los bendiga. Pero cuando veo a las papás digo, que el Señor los socorra. Sí, hombre, sí. Porque el bebé pues trae la bendición del Señor, ¿verdad? Pero los padres les va a recaer la responsabilidad. Por supuesto, hasta cierta edad, ¿verdad? Hay una edad en la que cada joven o adulto va a tener que dar cuenta de lo propio, ¿verdad? Pero a la edad temprana somos responsables 100% de ellos, del rumbo que toman en elegir a buscar a Dios, en elegir servirle al Señor, en elegir conocer al Señor. Somos hermanos responsables 100%. ¿Está de acuerdo, hermano? Yo lo veo como asustado, fíjese. Y yo que estaba pensando tener otro hijo, va a decir, siga pensándolo, ansíale. Nombre de Jesús, ¿eh? Está bien que siga viniendo a la iglesia con más niños. ¿Verdad? Está bien, está bien. Vaya, sigamos un poquito más. Vamos al capítulo 3 siempre en el verso 17 y 18. Samuel, que fue elegido por Dios para ser el profeta ahora, es Samuel, cuando ya va a ver que cuando estudiemos bien a Samuel, Samuel es sacerdote. Fíjese, sacerdote, profeta y juez de Israel. 3 títulos, 3 funciones. Es un hombre muy, pero muy especial. Primer libro de Samuel 3:17. Y Elí dijo, esta fue la respuesta de Elí al juicio. Dice, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Le preguntó a Samuel. Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Verso 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. ¿Y qué le quedaba pues? Si Dios ya había resuelto hacerlo. Dios ya había dictado una sentencia sobre Elí. Usted puede estudiarlo ahí, por eso, por favor, lea el primer libro de Samuel. Vaya leyéndolo poco a poco. Y va a ver que hay una riqueza histórica maravillosa ahí. Eventos que quizás usted y yo no los hemos visto. Y que al estudiarlo van a quedar más impregnado en nuestro corazón. La fidelidad a Dios, oiga esto, la fidelidad a Dios exige decir la verdad aún cuando es difícil. Eso es lo que hizo Samuel. Samuel fue fiel a Dios y por eso tuvo que decir la verdad. No le ocultó nada de lo que Dios le había hablado. No, yo me imagino a Samuel sin agregar nada tampoco. No se trata de agregar o de quitar. Hay que darlo tal como Dios lo dio. Eso es una buena enseñanza para aquellos que el Señor les permite en algún momento recibir alguna palabra de Dios. Si recibe palabra de Dios y no la da, va a tener problemas. Va a tener problemas. Si le están dando palabra y usted no la está dando. Pero si le dan palabra y usted le agrega, también va a tener problemas. Está serio hoy, va. Y apenas estamos comenzando. Bye. Vamos al segundo punto. Ya llevo varios. Primero de Samuel 2:35. No, voy a ir rápido. El primer punto era
El primer punto tenía que ver con la sentencia de Elí. Lo que pasa es que vimos varias cosas de la sentencia de Elí. Pero veamos un segundo punto, y ese segundo punto es la transición que Dios le reveló a Samuel del gobierno teocrático. Esa transición del gobierno teocrático a otro. Pero mire el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Y yo me suscitaré un sacerdote que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y andará, oiga esto, y andará delante de mi ungido todos los días. De una manera todavía no revelada completamente, pero Dios ya estaba empezando a decirles que iba a venir un ungido. ¿Sabe quién es ese ungido? Probablemente por la transición, primero se estaba refiriendo a Saúl, aunque más proféticamente se estaba refiriendo a David, que iba a ser el ungido que iba a reinar sobre Israel. Entonces la transición que iba a haber de la teocracia al reino monárquico con rey, la iba a traer Samuel, porque Samuel es el que ungió a los dos reyes. Ungió a Saúl, ya lo va a ver más adelante en la historia, ungió a Saúl y ungió a David. De ahí para allá ya fueron otros profetas los que ungieron a otros reyes. Pero de este ungido del que estamos hablando de Saúl y David, que iban a ser ungidos. Pero dice, Dios anuncia el levantamiento de un sacerdote fiel. ¿De quién está hablando? Primero que está hablando del mismo Samuel, porque Samuel se iba a convertir en sacerdote también. Fíjese. Pero también, hermano, iba a ser un canciller, un embajador, un mediador. De hecho, Samuel representa al último juez de Israel. El último juez. No recuerdo ahorita el número, se me escapa. Pero me parece 11 o 12, por ahí, le debo exactamente el número. Pero en el período de los jueces hubieron entre 11 y 12 jueces de Israel. 12, pues no andaba tan perdido. Por ahí. Algunos ponen a 11 porque me parece que algunos no incluyen a Débora. Pero Débora sí fue juez de Israel. Dios la puso ahí. Entonces 12. Pero Samuel es el último del período de los jueces. Israel fue gobernado por jueces mientras el rey era Dios. Por eso es teocrático. Pero cuando Samuel, que fue el último juez, es el que le entregó la batuta de gobierno al primer rey de Israel, que fue Saúl. Ahí comienza el gobierno de reinado en Israel. Todo eso lo vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Yo voy a ir terminando, voy a leer 2 versos que me ayuden a terminar. Primer libro de Samuel 2:26 y luego el capítulo 3 y verso 1. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 26 y luego el capítulo 3, 1. ¿Lo tiene, hermano? Y dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Se acuerda que esta frase es muy, pero muy parecida, no idéntica,
pero muy parecida a la vida de Cristo. A la vida de Cristo. Porque de Cristo dice, y el Señor crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Entonces es algo parecido. Samuel dice, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, esta parte es interesante de Samuel porque nos habla de su crecimiento y nos habla de su preparación. Iba creciendo. Mire, hermano, eso es lo que realmente usted y yo debemos anhelar de Dios, ir creciendo delante de Dios, en favor y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, hermano. Algunas personas, entre comillas, al final quieren usar el quite diciendo, bueno, yo a Dios tengo que ser agradable aunque no me quiera nadie. Está bueno, pero tampoco está tan bien. En el sentido de que podemos usar, depende del momento y de lo que realmente queramos poner delante de Dios. Usted recuerda que en el libro de los Hechos Pedro dijo, ustedes juzguen a quién debo de obedecer, si a Dios o a los hombres. En cuanto a obediencia, todo tiene que ser delante de Dios. Pero en cuanto a gracia, Dios, hermano, da gracia delante de Dios y da gracia delante de los hombres. Para que no caiga uno tan mal usted, tiene que darle a Dios gracia. Tiene que darle un poco de gracia, ¿verdad? No que le vamos a caer quizás bien a todos, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que tal vez no. Pero en lo que dependa de nosotros, dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Samuel iba creciendo y iba siendo acepto delante del Señor. Eso debemos de buscar nosotros, hermano. Debemos de ir creciendo. Cada uno de nosotros, yo espero que este año a través de estos estudios bíblicos, usted y yo crezcamos más, hermano. Crezcamos a través de la historia bíblica, crezcamos a través de la palabra del Señor y crezcamos a través de aquellas verdades profundas que Dios quiera escribir en nuestros corazones. Que podamos crecer por la palabra. Primer libro de Samuel 3. Voy a terminar. 3, 19 y 20. Primer libro de Samuel 3, 19 y 20 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Ahí en esos dos versos tenemos todo un panorama de la vida de Samuel. Acepto a Dios y acepto a los hombres, y no hermano, no a un grupito de hombres. Desde Beersheba, ¿hasta dónde decía? Hasta Dan. Hermano, casi todo el mundo conocido en ese tiempo, casi lo conocían. Por lo menos todo Israel sabía que Samuel era fiel profeta de parte de Dios. Que cuando la gente nos señale, hermano, puedan hablar bien de nosotros, que somos hijos de Dios, que somos fieles, que no somos perfectos, pero que estamos tratando de crecer en Dios y de cambiar en Dios lo que tenemos que cambiar. Que pueda haber testimonio en el cielo, pero que haya testimonio en la tierra también. Póngase de pie, hermano. Así estaban las cosas en el primer libro de Samuel. Ese es el ambiente con el que inicia, y yo lo voy a invitar a que empiece a leer los primeros capítulos para el próximo jueves usted tenga un mejor panorama. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano?
Vamos a cerrar con esto. Yo lo voy a invitar. Cierre sus ojos, por favor. Yo voy a invitarlo. Aprovechando que estamos en nuestro primer tema de esta serie, yo voy a invitarlo a que juntos, usted y yo, porque yo también voy a aprender más de este libro, nos propongamos esta noche decirle al Señor: Señor, mi corazón está dispuesto para aprender tu palabra. Que tú puedas escribir tus verdades. Si usted está dispuesto a hacer eso, le voy a invitar a que se venga adelante conmigo. Yo ya estoy aquí, yo ya pasé. ¿Por qué no se viene conmigo y le decimos: Señor, enséñame tu palabra, enséñame tus verdades? Quiero tener un corazón dispuesto a aprender. Como dice la palabra en Santiago, que tengamos un corazón de mansedumbre, para que la palabra implantada en nuestro corazón traiga bendición a nuestra vida. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Así lo dice la Escritura. Y hoy queremos proponer en nuestro corazón: Señor, queremos aprender tu palabra. Si sabemos un poquito de la Escritura, queremos aprender más, porque sabemos que tu palabra es un pozo infinito. Tu palabra es como un pozo profundo que brotan agua de vida, agua que transforma, palabra que cambia, palabra que da sabiduría, palabra que llena, palabra que alimenta, palabra que bendice, palabra que hace crecer, palabra, Señor, que nos da rumbo. Elí se quedó sin visión, se quedó sin rumbo, pero Samuel no. Samuel sabía para dónde iba. Que usted y yo seamos como Samuel. Que Dios ilumine nuestro camino y nos dé la sabiduría que Samuel tenía. Aleluya. Pídalo, hermano. Pídalo como una oración al Señor. Dígale: Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de tu palabra. Quiero más de las Escrituras. Quiero decir como Samuel, que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Aleluya. Oh, sí, Señor. Hable con Dios, hable con Dios. Hable con el Señor. Te bendecimos, Señor. Señor, y revelando, Señor, a nuestra vida tu palabra. Queremos ser
hombres y mujeres de Dios que amen tu palabra, que encuentren en tus verdades las delicias que brotan del pozo de vida. Que se vuelva tu palabra como la miel que destila del panal, miel dulce, manjar del cielo, comida de dioses, como dice el Salmo, pan del cielo que alimente nuestra vida, Señor. Aleluya, eso es. Pídelo esta noche. Queremos ser más como tú, y tu palabra nos lo enseña. Aleluya. Satúranos de tu espíritu. Satúranos de tu palabra. Aleluya. Sí, Señor. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y refrescar al mundo tu amor. Queremos ser como tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, esta noche. Oramos para que tú sigas obrando en nuestra vida. Una última vez, dile: y quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Padre, oramos esta noche por cada corazón que ahora expresa, Señor, su disposición para que tu espíritu y tu palabra nos hagan crecer a través del río de vida de tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, bendice la disposición del corazón, bendice como tu palabra dice. Señor, tú eres el que pones el querer como el hacer. Señor, que tú hayas puesto en el corazón de tu pueblo querer crecer, querer conocer más de tu palabra, y la disposición del corazón para conocerte más. Señor, como ministro, Señor, yo bendigo a tu pueblo. Los bendigo con sabiduría, los bendigo con entendimiento. Los bendigo, Señor, para que su mente, su corazón sea abierto para tu palabra, como está escrito, como lo hiciste con los discípulos de Emaús. Tu palabra dice: les abrió el entendimiento.
para conocer más de tu palabra. Señor, así abre nuestro entendimiento para tu palabra, para conocerte más. Bendice a tu pueblo, bendice cada hogar, bendice cada familia y cumple, Señor, con esta serie de estudios, cumple tu propósito en nuestra vida, Señor. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos.